viendo lo que Dios ya había puesto en nuestro corazón, activándonos, participando con la iglesia de Betel, que fue una gran bendición para nosotros el ver cómo ellos han aprendido a moverse en lo sobrenatural y hacerlo como algo natural. También disfrutamos de todos los artistas que tenemos aquí en la congregación el domingo pasado y disfrutamos de esa obra que fue de gran bendición para nosotros. Pero voy a retomar lo que hemos venido aprendiendo y hoy he titulado el tema "Es tiempo de cambiar nuestra mente". Y para poder entender lo que quiero cambiar, pues es necesario entender lo que es la mente. Voy a hacer un pequeño análisis de cómo estamos nosotros conformados por Dios, para que podamos entender lo que es la mente y qué es lo que podemos hacer para cambiarla. Sabemos por la palabra que nosotros somos seres que tenemos un cuerpo. Nuestro cuerpo tiene su cerebro. También somos un espíritu y nuestro espíritu tiene esa capacidad también de expresarse. Y la unión de todo lo que es el cerebro, todo lo que es nuestra manera y nuestra información que tenemos nosotros, pero también lo que es nuestro espíritu y todo lo que hay en nuestro espíritu, al unirse estas dos estructuras, se forma y se estructura lo que es nuestra alma. El alma no son las emociones, no son los sentimientos, no es la voluntad, no es el intelecto, sino que nuestra alma es nuestra persona, lo que nosotros somos como persona, que es la integridad de lo que nosotros somos como seres espirituales, pero también la integridad de lo como somos nosotros como seres naturales, lo que es nuestro cerebro. Y la unión de estas dos estructuras de nuestro cerebro y de nuestro espíritu van a conformar lo que es nuestra alma. Pero también la Biblia habla de la mente y del corazón. El corazón, a lo que se refiere la Biblia, es lo que está en nuestro espíritu cuando ya lo va a expresar, cuando ya lo va a manifestar y que se va a expresar en nuestra manera de vivir. A eso le llama el corazón, la Biblia. Y bueno, nosotros en nuestro cuerpo tenemos, para poder entender la mente, primero necesito explicar lo que es el cerebro. Nuestro cerebro está formado por un grupo de células que se le llaman las neuronas. Esas células tienen una como colita larga que se le llama su axón. Y a través de ese axón, de esa fibra nerviosa, que a veces son muy largas, transmite su información. ¿De dónde recibe esa información nuestro cerebro? Bueno, principalmente lo recibe de nuestros sentidos. Lo que es los ojos mandan la información a nuestro cerebro, nuestros oídos, nuestro olfato, nuestro gusto, nuestro tacto, nuestra percepción de nuestro cuerpo en el espacio. Esos 6 sentidos mandan su información al cerebro a diferentes regiones. Y en esas regiones empiezan a interactuar, y cuando interactúan una región con otra región, es porque se establecen circuitos, uniones entre estos grupos de neuronas. Y hay otras áreas en nuestro cerebro que integran esa información, que la codifican, que la analizan. Y se ha venido especializando nuestro cerebro y tenemos esas áreas donde ya no solamente está lo que nosotros vemos, sino el cómo interpreta y unió lo que nosotros vemos con lo que nosotros oímos, con lo que nosotros sentimos con nuestro tacto, con lo que nosotros olimos y degustamos, y la posición en la que se encontraba nuestro cuerpo se va uniendo.
Si a nosotros, y eso se transmite como una actividad eléctrica, todas nuestras células producen esa actividad eléctrica. Quizás digas, ¿y eso qué tiene que ver con lo espiritual? Ahorita vamos a ir viéndolo poco a poquito, para que tú puedas entender cómo puedes modificar tu mente, cómo puedes cambiar tu mente. Esa información que viene, si te estimularan eléctricamente tu cerebro, en una área donde se está integrando todo esto, no verías blancos o colores, sino verías ya imágenes y se activaría con zonas que tienen la capacidad de almacenar esa información. Y entonces verías algo que ocurrió, algo que tú experimentaste, algo que tú viviste, algo que te pasó a ti, está ahí almacenado. Toda la información que pasa y que nosotros vivimos y experimentamos se guarda en nuestro cerebro. Nuestro cerebro está conformado como si fueran dos cerebros y se le llaman hemisferios, el del lado derecho y el del lado izquierdo. El hemisferio del lado izquierdo es el que tiene un centro que regula el habla. Por eso te puedes comunicar por ese centro. Los animales no lo tienen. Por eso no pueden expresarse a través de un lenguaje. Y ese centro del habla también tiene para decodificar lo que tú entiendes como palabras, como lenguaje. Y eso lo procesa nuestro cerebro. Entonces lo que nosotros vemos o sentimos, lo transmitimos a esta zona y esta zona lo expresa a través de un lenguaje. Eso está en nuestra corteza cerebral. Pero hay otras áreas que son más bajas o más profundas de nuestro cerebro, donde nosotros experimentamos nuestras emociones, lo que nosotros nos hace sentirnos emocionados. Y esas áreas donde se expresan las emociones, cuando estamos en un lugar y nos hacen sentir importantes, significativos y nos atienden bien, nos sentimos contentos, nos sentimos bien. Pero cuando vamos a un lugar donde la gente nos ve con una cara larga y como que estorbamos, como que a qué horas te vas y te hace caras, no te da importancia, no te da significado, pues te sientes mal. Todo ese sentir, esa información, pues se está transmitiendo ya no a nuestro proceso intelectual, sino a otras áreas que manejan las emociones. Y dentro de las emociones se toman como 6 principales estados emocionales. Uno de ellos es cuando nosotros reaccionamos a algo imprevisto, como para prepararnos y nos impacta, y es un estado de sorpresa. Lo tienen los niños recién nacidos, lo tienen las personas conforme van creciendo al año, el niño ya se sorprende ante algo. Es algo que está en sus emociones, es la emoción de sorpresa. También cuando nosotros algo lo queremos evitar y lo repudiamos, tenemos esa emoción de asco. Nos produce un rechazo, un cierto asco. También cuando hay situaciones que para nosotros son peligrosas, donde nosotros podemos ser agredidos y queremos evitar, genera dentro de nosotros una emoción de miedo. No sabemos por qué, pero sentimos miedo, porque hay algo que nos sentimos agredidos o nos sentimos atacados. Cuando nuestro estado de ánimo se encuentra decaído o cuando te sientes que ya no quieres interactuar con la gente, que te quieres aislar, que no quieres hablar, es una emoción de tristeza que nadie nos las enseñó. Ahí está en nuestro cerebro ese estado emocional. También se encuentra otra emoción donde te sientes muy a gusto, con placer, te encuentras pleno, y es la emoción de felicidad. Y cuando ocurre esta emoción de felicidad, de plenitud, es porque se están liberando por estas células que se llaman neuronas diferentes sustancias. Y cuando se inunda tu cerebro de esas sustancias,
Uy, quieres volar, estás muy contento, te sientes muy bien. Esa es una emoción de felicidad. Y la última emoción es cuando algo, alguna situación, alguna persona te produce ya frustración y ya quieres evitar a la persona y no sabes, te produce ira, te encolerizas y es un estado emocional de algo que está pasando dentro de nosotros. Esto son emociones, no las aprendimos, así está codificado nuestro cerebro en una parte más baja. Cuando esta emoción, cualquiera de estas 6 emociones, se une con una manera de entender, de ver, de percibir lo que te está pasando, se produce dentro de ti un sentimiento. Los sentimientos no son emociones. Te hace que tengas un estado ya y sientes ya algo porque asociaste esa emoción con algo agradable, desagradable, a como tú lo entendiste. Y entonces tienes un sentimiento. Por eso mucha gente le dice, oye, te invito una sopita de algo. ¡Ay, qué asco! Nunca la has probado, pero ya te dio asco. Porque la consistencia, la forma o el olor lo asocias con algo que tú te imaginas y ya no la quieres probar. ¿Cuántos les pasa eso? ¿Cuántos han probado los gusanos para comérselos? ¿Y cuántos les gustaría probar los gusanos para comérselos? Los demás no quieren probarlos porque se imaginan que es algo horrible. Y para mí, cuando yo veo los gusanos de maguey vivos que se están moviendo, digo, hijo, qué delicia. Hasta les pongo su manzanita para que coman, engorden. Y ya cuando están bien gorditos, agarro así a los gusanitos, preparo el sartén, los meto ahí, tras, empiezan a tronar. Y ya tengo una tortillita y digo, qué delicia, me los voy a comer completitos. ¿Por qué? Pues porque me gusta experimentar de algo que nunca había comido. Pero cuando la gente ve que yo me estoy comiendo, dice, no, yo me voy de aquí, qué asco. Pero nunca lo han probado. Entonces, está ahí dentro de nosotros ese sentimiento. No es una emoción, porque ya lo asociaste con algo que para ti es muy desagradable, muy feíto. Y por eso nosotros actuamos de esa manera y rechazamos. Rechazamos a muchas personas porque las asociamos con algo que ni siquiera conocemos a la persona, y como tuvimos una experiencia con una persona más o menos con esas características o esa manera de caminar o esa manera de hablar, ya la asociamos con algo que fue para nosotros una persona que nos lastimó. Y cuando vemos a esa persona, la evitamos, porque hay un sentimiento donde se asoció a algo. Entonces creamos nosotros lo que sentimos. Nosotros sí somos los que, a propios arquitectos de nuestros sentimientos. No la tristeza por ella misma, que sale por algo, sino que ya la asociaste con algo y te está produciendo ese estado de ánimo. Entonces, eso que razonas junto con la emoción es lo que nosotros le llamamos el sentir, a como nosotros lo entendimos, pero eso ocurre en nuestra mente, no está ocurriendo en el cerebro. En nuestra mente no es el cerebro. El cerebro genera una serie de imágenes, de estructuras mentales que no existen como tal, pero ahí están todas esas imágenes mentales. Tu manera de entender, de procesar, tu conciencia que tienes de ti mismo está en la mente. La percepción que nosotros tenemos y la conciencia de que yo soy y no soy la otra persona,
Eso ocurre en tu mente, que es por un procesamiento que está ocurriendo tanto en tu cerebro como en tu espíritu. También en nuestra mente es donde nosotros codificamos cosas tan sofisticadas como el humor. El humor es cuando te cuentan un chiste y algunos lo captan y se están carcajeando. Y el otro te pregunta, ¿de qué te ríes? Ah, ya entenderás. Y después de media hora se está riendo el otro. Entonces dices, bueno, ese es el humor. Eso está pasando en nuestra mente y se está generando ahí. Cuando tú estás soñando, en tus sueños estás proyectando lo que sueñas en tu mente. Salió de lo que se almacenó en tu cerebro, en la memoria. Y en la memoria hay un sistema donde se guarda toda la información y la última información que tuviste ese día es la que más va a importar para que genere en tu mente cierto tipo de sueños. Cuando tú estás viendo una película, cuando tú tuviste una discusión, cuando pasó algo antes de acostarte y te duermes, empiezas a tener sueños relacionados con eso último que tuviste porque salió esa memoria, salió eso en ti y entonces estás asociando eso. Por eso no les recuerdo que vean películas de terror ni de violencia donde sale el katsu por todas partes, porque ni te vas a poder descansar. Va a estar todo eso ahí en tu mente, se los digo por experiencia propia. Todas esas zonas que está proyectando se maneja en un área que le llaman el hipocampo, que tiene la forma del caballito de mar. Y toda esa memoria con todas sus emociones está proyectándose en tu cerebro. Nosotros con nuestra mente podemos comprender y predecir las conductas que puede tener la persona, si va a correr, si va a atacar, porque ya tenemos cierta información en nuestro cerebro. Vamos a hacer un ejercicio para que me entiendan bien. Cierren por favor sus ojos. Vamos a hacer este ejercicio. Ahora todos imagínense una rosa de color rojo, grande. Una vez que se la imaginen, imagínense su tallo y sus espinas, las hojas que salen de ese tallo. Ahora toca la textura de cada pétalo de la rosa. ¿Lo puedes sentir en tu mente? ¿Verdad que tiene una textura lisa, pero húmeda, como si fuera terciopelo, pero húmedo lo que estás tocando, muy agradable? Lo puedes acercar y puedes percibir su olor en tu mente de esa rosa tan bonita. Ten cuidado con las espinas, porque sí que duele cuando te picas. Así que agárrala ahí en tu mente con tus 2 dedos, que no te piquen, que no te lastimen. ¿Ya sentiste el tallo, la consistencia que tiene? Ok, abre tus ojos. Todo eso lo pudiste imaginar en tu mente, porque has tenido esas experiencias. Has percibido, has tocado, te has picado, has visto la rosa y todo eso, pero físicamente no existe aquí ahorita. Pero lo pudiste generar en tu mente. La pudiste ver, la pudiste tocar, la pudiste sentir, incluso algunos hasta la pudieron oler. Y fue algo que ya está en nosotros. Eso que hicimos, este pequeño ejercicio que hicimos, ocurrió en nuestra mente. Y por medio de ese ejercicio nosotros sabemos que es una proyección de una memoria por algunas experiencias que tuvimos que se proyectaron en nuestra mente. Y eso lo hace nuestro cerebro. Ahora también somos espíritus. Y nuestro espíritu también tiene ciertas capacidades para experimentar, para interactuar. Nosotros a través de nuestro espíritu
si nuestro espíritu lo recibimos de parte de Dios. En nuestro espíritu no se maneja el concepto de tiempo y de espacio, porque nuestro espíritu fue creado como el Espíritu de Dios, que es eterno. No lo alcanzamos a comprender, como dice el libro de Proverbios, lo que Dios ha colocado dentro de nosotros. Pero en nuestro espíritu podemos nosotros movernos de acuerdo a lo que nuestro espíritu está acostumbrado a moverse. Antes de conocer a Jesucristo y antes de recibir al Señor, nuestro espíritu se movía por las fuerzas espirituales que hay y por los seres espirituales que hay en el mundo en el que nosotros habitamos. La Biblia a estos seres les llama ángeles caídos. Y hay un ángel gobernador de todos estos ángeles caídos que está dirigiendo a todos estos seres para que tú seas dirigido y te conformes solamente con una vida natural, lo que tu cerebro te dice, pero con una inclinación de lo que el mundo, el sistema donde creciste, te enseñó y te dijo que era lo mejor y eran los principales valores con los que deberías de vivir. Y viviste con eso, luchaste, peleaste, te enseñaron que eso era importante, que era significativo, y esos valores los fuiste adquiriendo dentro de ti, pero es algo espiritual. Después voy a ahondar un poquito en esto. Y te dedicaste a lo que para tu familia, para lo que tu cultura, para lo que el medio donde tú creciste era importante, pues para ti ahora es importante, y eso es lo que te hace que te muevas y que actúes y que interactúes con la gente. Cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, ocurrió algo muy grande. Ese espíritu que tenías murió. Ese mover espiritual que te dirigía ya no te dirige. Y ahora recibiste de parte de Dios, el Espíritu de Dios te dio nueva vida. Y esa nueva naturaleza y esa nueva vida, porque Dios quiso poner ese soplo, esa bendición sobre tu espíritu. Y ahora tu espíritu ya discierne las cosas que son de Dios. Ya sabe lo que es de Dios. Ya puede percibir dentro de tu espíritu lo que Dios te ha concedido, lo que Dios te ha dado. En tu espíritu, tú ahora sabes lo que es vida. Recibes lo que es la verdad. Pero si no tienes esta vida que Dios te pone cuando recibes a Cristo, no la tomas como una verdad. No lo crees como esa verdad, sino lo tomas como información nada más. Por eso, cuando todavía la persona no ha hecho ninguna cara, no se ha movido, no ha dicho nada, en tu espíritu tú puedes discernir lo que está pasando en el corazón de esa persona, lo que lo está motivando a que tenga esa actitud, lo que lo está motivando a que tenga esa cara, todo eso lo disciernes en tu espíritu. Y nosotros lo vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, en el verso 21, dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Jesús estaba en la última cena. Jesús está cenando Judas con todos ellos. Ninguno de ellos había discernido que estaba Judas y que lo iba a entregar para que lo crucificara. Y Jesús está diciéndoles a todos ellos que les dice que uno de ellos, de sus 12, lo va a entregar. Ninguno de ellos discernía el corazón del otro, solamente Jesús. Y está sabiendo que en ese momento ya Judas preparó todo para entregarlo. Está diciendo que cuando tú estás en una reunión, aunque la persona no hable nada, no diga nada, empiezas a discernir que lo que va a hacer
no es correcto, que te puede destruir. Y tú, cuando te mueves en el Espíritu, lo puedes evitar o lo puedes enfrentar, porque eso es parte de tu espíritu, es lo que Dios nos dio. También, cuando nosotros sabemos que algo no está bien, que está ocurriendo algo en el ambiente pesado, que es difícil, donde todos se sienten bien, tú dices, no, este lugar no está bien. No hay nada, aparentemente no está ocurriendo nada. O cuando ves que la gente está en un apogeo y están de alguna manera haciendo grandes actividades, todo eso, tú dices, no, aquí hay un espíritu que se está moviendo. Y eso le pasó a Pablo. Y dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, en el verso 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. No dice que su espíritu se entristecía, sino se activó su espíritu y se está preparando para enfrentar a todos esos ídolos, a todos esos demonios que había en esa ciudad. Los pudo ver, los pudo percibir en su espíritu. No solamente vio a la gente, no, sino que pasó y ve en Atenas y dice, esto es lo que voy a enfrentar. Y ve cómo hay tanta idolatría ahí y sabe que Dios lo envió a ese lugar para contrarrestar, para apagar, para quitar toda la idolatría que se estaba estableciendo en ese lugar. Nadie se lo dijo, nadie le mencionó, pero lo pudo ver en su espíritu. Cuando tú lees algo, no es que ahora sí ya lo entendí. No, no es así. Sino cuando tú lees, cuando tú ves en la Biblia una parte de la Escritura, dices, qué interesante está. Pero otra cosa es cuando a ti se te revela. Cuando Dios te revela su verdad, que está escrita en ese versículo, ya no es una idea, ya no es un concepto, ya es tu verdad. Y te empiezas a mover con esa revelación, y esa revelación te hace que tú tengas una creencia, produce dentro de ti una convicción, y te empiezas a mover de esa manera, de acuerdo a lo que fue eso que se te reveló de parte de Dios. Y muchas veces no nos damos cuenta lo que Dios nos ha revelado. Y lo dice muy claro cuando está Pedro con Jesús en Mateo 16, 17. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús se da cuenta que ocurrió algo en su espíritu, que se le fue revelado esa convicción en su corazón de que Jesús era el Mesías. Cuando a nosotros se nos revela una verdad, cuando tú eres ungido por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios viene, te llena, te unge y sabes que eres un hijo de Dios, muy amado por Dios, y que tú quieres vivir conforme a la vida que llevó Jesús, te vuelves cristiano. Y esto te da esa creencia, cuando tú lo crees y pasa en ti, ocurre una transformación tan fuerte dentro de tu corazón que lo honras, que lo valoras, que lo atesoras, que a partir de ese momento esa verdad es la verdad que te define como persona. Ya no te define el dinero, ya no te define las relaciones sociales, ya no te define el que tú tengas un trabajo y que hayas estudiado ciertos estudios de licenciatura o maestría o lo que tú quieras y mandes, ya no te definen, porque eso no te define como la persona que realmente eres. Ya no te define el que tengas o no tengas una economía.
Ya no te define sino el que tú sabes que eres un hijo, una hija de Dios. Y cuando esa verdad se establece en tu corazón, tu dignidad se establece. Y tú te conviertes en una persona segura, una persona firme. No tienes que pelear, no tienes que argumentar. Tú sabes quién eres. Te sabes reservar. Empiezas a ver hacia afuera a las personas porque estás definido. Porque esa verdad te cambió por completo la vida. No tiene que darte el amor ninguna persona porque ya te sabes quién tú eres. Porque viene del reino de los cielos para tu vida, para tu corazón. Y eso es algo que ocurre en tu espíritu y te define en todo tu ser. Cuando tú sabes lo que la persona, sin que haga ningún gesto, está pensando, sin que se haya movido nada, que conoces el pensamiento que tiene la persona en ese momento. Y la persona cuando le dices, oye, estás pensando esto y esto y esto, ¿y cómo lo supiste? Bueno, en tu espíritu lo pudiste recibir, como dice muy claro en Lucas 6:8. Mas él conocía los pensamientos de ellos. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así y su mano fue restaurada. Ahora, en estas capacidades que tiene tu espíritu, que tú lo puedes moverte así, cuando como creyente, como cristiano, alguien que nació de nuevo, empieza a moverse en esa realidad, porque es una realidad espiritual que nos define a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es el que empieza a trabajar en tu espíritu y empieza a poner en tu espíritu todas estas verdades de parte de Dios. Y por lo tanto, Él te empieza a mostrar por dónde moverte. Te empieza a dirigir el qué hacer en ese momento, el cómo actuar en ese momento. Nos lo dice muy claro Jesucristo en Juan 16 en el verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces el Espíritu Santo está poniendo una verdad y tu espíritu lo proyecta a tu mente. Y entonces esta mente que se está formando es una mente que es una proyección del espíritu. Y entonces puedes percibir las cosas espirituales también a través de tu mente. Y esa mente que está surgiendo de lo que era el cerebro y de lo que es el espíritu, ahora está siendo influenciada, todo el tiempo ha sido influenciada, pero principalmente por la obra del Espíritu Santo en ti. Y empiezas a moverte de una manera diferente. Empiezas a tener una certeza de que debes de hacer esto, de que debes de hacer aquello, que tienes que hablarle a esa persona, que no tienes que hacer negocios con esa persona, que esa persona es difícil, que no debes de interactuar mucho con ella. Nadie te lo ha dicho, nadie te ha informado, pero te lo está poniendo muy claro en tu espíritu. ¿Por qué? Porque te está dirigiendo. Pero cuando venga, Él te guiará a toda verdad. Entonces es el Espíritu Santo el que está poniendo esto. Pero también el Espíritu Santo en tu espíritu pone su fruto. Y su fruto es algo espiritual. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza. Todo dominio propio, que es la templanza. Y está diciendo, contra tales cosas no hay ley, no puede obrar tu cerebro, y tu cerebro es algo de tu carne. Entonces está diciendo que en nuestro espíritu, el Espíritu Santo ha puesto este fruto ya. Tú te puedes mover en amor, tú te puedes mover en este fruto de la fe, tú lo puedes dar. ¿Qué es expresar el fruto de la fe? Cuando tú actúas conforme a lo que has creído, que has recibido de parte de Dios, y empiezas a moverte en ese amor, en esa paz. Cuando tú sabes que esa paz es lo más importante, esa paz viene espiritual. Y en esa paz espiritual se van poniendo todas las cosas en equilibrio. Tú sabes que si no estás en esa paz que viene de parte de Dios, tu cerebro va a estar brincando, estás cambiando de ideas, estás cambiando de situaciones, de estados de ánimo, de todo. Pero cuando estás en esa paz, tu mente se empieza a poner en un equilibrio. ¿Por qué? Porque estás en esa armonía con la presencia de Dios. Y empiezas a ejercer tu paciencia que ya te dio también el Espíritu Santo. Porque es algo que Dios nos ha dado. Cuando nosotros lo creemos, tomamos lo que ya se nos ha otorgado y lo empezamos a vivir. Y empezamos en nuestra mente a generar, a sentir, a imaginar, a percibir lo que ya Dios nos dio y lo empezamos a disfrutar. También el Espíritu Santo pone en nuestro espíritu diferentes dones, a como Él quiere y en el momento que Él quiere ponerlos en tu persona. Y el don que pone el Espíritu Santo no es para ti, es que ya vio que has alcanzado cierta madurez y que tu corazón está en bendecir a la gente, y el don que te está dando el Espíritu Santo es para bendición de los que están a tu alrededor. Ya el egoísmo dejó de ser lo más importante para ti. El que tú te vieras dejó de ser lo más significativo. Ahora lo más importante, que tienes esa sanidad espiritual, es la gente que está más cercana a ti, tu familia, tus hermanos, tus padres, tus hijos, empiezan a ser y a tener un lugar muy significativo y muy importante para ti. Y empiezas a disfrutar y empiezas a amarlos, no por lo que ellos hacen, no por cómo ellos se comportan, no porque ellos están cumpliendo con tus estándares, porque así fuimos enseñados en el mundo, sino porque tú tienes ese amor en ti que es de Dios, no es tuyo. Tú estableces la paz. La paz no te la da el medio ambiente, porque es algo espiritual. Tú primero te pones en esa paz y empiezas a disfrutar esa paz. Y cuando esa paz está sobre ti, se empieza como un río a pasar al corazón de las personas. Y las personas empiezan a disfrutar de lo que Dios te puso en tu espíritu. Y es esa paz, ese gozo. No lo puedes construir porque no es una emoción, sino es algo que pone el Espíritu Santo. Te sabes bien. Ya no tienes esa angustia, esa ansiedad, esa inquietud. Se quita porque sabes quién eres. Sabes que nadie te puede quitar esa dignidad, esa posición que Dios te ha dado por el amor que tuvo para contigo en Cristo en la cruz. Y eso es lo que va poniendo el Espíritu Santo en nosotros. Y vamos viendo cómo el Espíritu de Dios nos va conformando nuestro espíritu. Con el Espíritu tú crees, con la razón tú aceptas, pero nuestras verdaderas creencias están en nuestro espíritu. Como dice Pablo en Romanos 10, con el corazón se cree para salvación. Y ya luego tu boca, una vez que produjo dentro de ti esa convicción,
en tu corazón, que es lo que puso Cristo cuando tú creíste en Él, cuando tú lo aceptaste, y entonces se activa la fe, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es el poder que tiene la palabra de Dios para abrir tus oídos espirituales y ver las cosas que son de Dios como una verdad, como una realidad. Y eso empieza a transformar por completo nuestra manera de ver las cosas. Vemos también que si Dios no abriera tus oídos, si Dios no abriera tus ojos, no entenderías las cosas que son espirituales. Y lo dice en Deuteronomio 29:4. Pero hasta hoy Jehová no les ha dado un corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Le está hablando a su pueblo. Por lo tanto, el pueblo no veía lo que Dios estaba haciendo. No oía lo que Dios les estaba hablando. Por lo tanto, no entendían. Y no sabía por qué pasaba lo que estaba pasando. Porque no se les había dado. Pero en el momento que tú recibes a Cristo y naces de nuevo, se te abrieron los ojos, se te abrieron los oídos para que puedas entender lo que Dios ya te otorgó, lo que Dios está haciendo, el cómo Dios se está moviendo en determinado momento, en determinada situación. Tú ya dices, es que Dios me está hablando esto, es que Dios se está moviendo así, es que Dios está estableciendo esto, porque se abrieron tus ojos para que pudieras ver las cosas espirituales que están moviendo las cosas, pues, normales y materiales. Pero se abrieron tus ojos espirituales, se abrieron tus oídos, porque ahora estás oyendo no solamente el lenguaje y las palabras que tu cerebro interpreta, sino lo que hay detrás de ese lenguaje. Las intenciones del corazón las estás escuchando. Y tú dices, me dice esto, pero lo que hay detrás es esto. Ya lo puedes ver, porque eso ocurre en nuestro espíritu. Por eso dice Dios muy claro de una promesa en Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. Dios va a poner en la mente del hombre lo que es su ley. Y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces está diciendo que va a poner lo que es el cristianismo, el fundamento, su verdad, no como algo que tengo que hacer, no como algo que debo de cumplir, porque eso es una religión. No para que me demande yo o la gente me demande, sino que cuando está en mi mente yo pienso como Cristo pensaba. Y como está escrito en mi corazón, eso yo soy. Porque lo que está en el corazón es lo que nosotros somos. Lo que está fijado en nuestro espíritu, escrito en nuestro espíritu, es lo que nos marca el cómo nosotros somos y el cómo nosotros actuamos. Por eso, aquí estamos viendo que hay una mente espiritual y una mente natural. Hace rato usamos nuestra mente natural a través de una rosa. Cuando usamos nuestra mente espiritual, es cuando nosotros empezamos a quitar todo lo que estorba y empezamos a discernir lo que está ocurriendo a nivel espiritual. ¿Qué es lo que está hablándome el Señor? ¿Qué es lo que me está mostrando el Señor? Y empiezo a aislarme completamente de lo natural para empezar a recibir, a discernir lo que Dios quiere hacer en mí. Pero ya está proyectándose en mi mente, porque en mi mente yo lo entiendo. Y entonces tenemos tanto una mente natural como una mente espiritual. ¿Yo puedo decir que tengo una mente espiritual cuando estoy razonando las cosas? No.
Esa es tu mente natural. Es que yo entiendo las cosas, qué bueno, pero es una mente natural. Cuando eso es vida en ti y eso ha ocurrido en tu corazón, entonces se hace una mente espiritual. Y lo que te está dirigiendo es entonces ese o el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, la fe de Dios en tu corazón que te mueve a hacer todas las cosas espirituales. Cuando nos movemos en nuestra vieja naturaleza, conforme a la mente carnal, le voy a llamar así, la que produce nuestro cerebro, empezamos a generar pensamientos que provienen de las cosas o de las personas que nos rodean. Y normalmente pensamos que debemos de dar una opinión de todo lo que está ocurriendo. Y entonces todo el tiempo tú dices, yo pienso que es esto, yo creo que es esto, me parece que es esto. Bueno, tú piensas, tú crees, a ti te parece, pero es tu mente carnal, es tu mente natural. Nunca has estado en la persona, no sabes lo que realmente está pasando por la persona. Y entonces empezamos a hacer juicios de lo que nosotros nos estamos inventando de las personas, de lo que nosotros estamos creyendo de esas personas. Y muchas veces los tomamos como si fueran verdades que no lo son. Cuando nuestra mente es negativa, siempre estamos juzgando, señalando, porque estamos viviendo bajo la ley. Cuando nuestra mente es espiritual, estamos viendo lo bueno, lo agradable, lo que Dios ha hecho en el corazón de la persona. Y es que estamos viviendo bajo la gracia. ¿Por qué? Porque así puede moverse nuestra mente. A veces llegamos a interpretar lo que la gente hace, lo que la gente dice, lo que la gente hasta piensa. Tú dices, qué habilidad tan extraordinaria. Es que está actuando y está haciendo esto por esto y por... No, hombre, ya te inventaste toda una historia extraordinaria. Mi esposa le llama cuentacuentos. ¿A cuántos les gusta contarse cuentos? A mí me gusta contarme cuentos. Y me los invento padrísimos. Y a veces nos estamos inventando un cuento que la persona puso una cara a... Quiere decir que no soy agradable y trae un cólico. Pero para ti ya te vio feo, ya te vio mal, ya te rechazó. Sí, ve, me está rechazando, mira la cara que puso. Y el otro está con el cólico ahí que se retuerce. Y tú estás haciendo una historia porque no estás en el cuerpo de la persona. Pero de acuerdo a la estructura que tienes, ya estás construyendo una serie de cosas extraordinarias en tu mente. Y eso es la mente carnal. Y eso es algo que ya estaba establecido, algo que se formó, algo que no existía. ¿Cómo se forma y se ha formado la mente que tú tienes? Bueno, tú tuviste una experiencia y esa experiencia que tuviste en tu casa se repite una vez, otra vez, otra vez, porque así es la conducta de tus padres o de tus hermanos o del lugar donde tú te encuentres. Y entonces en tu cerebro se empiezan a formar circuitos entre estas neuronas, a unirse estas neuronas. Al principio, pues pasaba muy lentamente la información, porque pues no existía esa vía neuronal. Pero conforme tú vas haciéndolo, no, hombre, se va activando, y haz de cuenta que era como un lugar donde a veces pasabas todo empedrado, todo difícil al principio, y llegaste al final todo desgastado. Pero se hace todos los días, no, después es una autopista de 10 carriles ahí, donde ya nada más con el primer pensamiento, ya llegaste al final en milésimas de segundo, porque ya se hizo eso.
Entonces está diciendo, y lo que necesito que me entiendan por lo que estoy hablando del cerebro y esto, es que de acuerdo a las cosas que tú tienes repetitivas, a la manera de ver las cosas de manera repetitiva, se van haciendo vías. Y después ya tienes ese pensamiento con ese sentimiento, y por eso las caras que tenemos. Ya tienes cara de enojado cuando nadie te ha hecho enojar. No, ya se hizo la vía completa y solito se da. Pasó la mosca, ya estás enojado. Tú dices, pues tiene una vía bien desarrollada para eso y ya se estableció en eso. Entonces tenemos esas vías neuronales. Lo has pensado por mucho tiempo, has actuado en eso por mucho tiempo y empiezas a hablártelo. Es que pues nada me sale bien, todo me sale mal, no sirvo para nada. Empiezo algo y termino fracasando, termino fallando y ya me dio el miedo. Todavía ni lo empiezas, pero ya tienes esa vía, ya está completamente formada. Ya empiezas a moverte con un miedo tremendo y todavía ni siquiera empiezas. Es que, ¿qué tal si empiezo y si me empieza a ir mal y si empiezo a hacer las cosas mal? No, ya solito el carrilito se va por ahí. Ya mejor ni lo emprendes, mejor ni lo haces, mejor ni empiezas a trabajar, mejor ni empiezas a hacer las cosas, porque ya está hecha la vía, ya está trazado el camino y lo vas a seguir. Quizás porque desde pequeño alguno de tus familiares, no sé cuál fue, este niño no sirve para nada. Este niño todas las cosas las hace mal. ¡Pah! Este niño, y se le abrió su inteligencia bola de despertares y se le habló su caminito y ya no está la mamá, ya no está el papá, pero ahora está ya el camino formado y empiezas a verlo con esa autopista de que todo sale mal, que no sirves para nada. Cuando una persona no te saluda, tú pasas y no te saludó, ya sabía, yo no le caigo bien, ella siempre me rechaza, ni siquiera te vio, pero tu cerebro ya tiene esa vía. ¿Por qué? Porque no te sientes valioso, no te sientes importante. Necesitas que otro te dé el valor o que otra persona te dé el significado. Desarrollamos esa vía neuronal de que nadie te ama, de que no eres importante o que no eres significativo, que no le agradas a nadie o que no le gustas a nadie, que nadie se quiere acercar a ti. Y como ya está esa vía, tú mismo te alejas, tú mismo te separas, tú mismo no convives con la gente. Tú dices, oye, ¿por qué no se me acerca a nadie? No, es que tú no permites que nadie se te acerque, pero no te das cuenta, porque sientes que te van a lastimar, que te van a hacer daño. Y mejor, para evitar todo eso que te estás imaginando, pues estás trabajando de esa manera. Todo está ocurriendo en nuestra vida por eso que está pasando en nuestra mente. Y necesitamos hacer un cambio que opere también abiertamente. Cuando tú recibes algo de parte de Dios, empiezas a creer esa palabra que Dios te dio y empiezas a tomarla como algo tuyo y te lo empiezas a declarar, lo empiezas a confesar, lo empiezas a vivir, lo empiezas a experimentar. Pero al principio es difícil. Es como les decía, estás abriendo un caminito empedrado. Y cuando vas por él, no será, vienen todas las ideas opuestas. No será que no es esto, que es mi idea. No, tú síguele caminando. Dios te dio una palabra y una verdad. Dios estableció algo para tu vida. Te vas moviendo en tu mente de acuerdo a eso que Dios estableció, que eso está poniendo Dios en tu corazón. Buscas en la palabra, profundizas en la Biblia para ver todo lo que Dios te está hablando y empiezas a separarte para tener una interacción con el Espíritu Santo. Y eso es meterte en oración, platicar con el Espíritu de Dios, dedicarle tiempo a Dios,
Así como le dedicamos tiempo a muchas cosas, necesitas dedicarle tiempo a Dios para que se abran esos caminos y tengas una diferente mentalidad y empieces a pensar como Jesucristo, porque nos dice la palabra que nosotros tenemos ahora la mente de Cristo. Entonces, usa esa manera de imaginar, de pensar, de crear, como Cristo lo hacía. Cristo decía, como veo del Padre, como lo que oigo del Padre, así me muevo. No lo que razono, no lo que entiendo, qué es lo que el Padre abrió en tus oídos y puso para que vieras y que te empiezas a mover en esa verdad que está escrita en la palabra para actuar conforme a lo que Dios te está diciendo. Y empiezas a establecer una manera de vivir, como dice Mateo 8:13. Entonces le dijo Jesús al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Entonces, en tu mente espiritual se va a ir formando de acuerdo a lo que tú crees en tu espíritu. Cuando tú crees en tu espíritu, las cosas que Dios te ha prometido, lo que dice la palabra de Dios, que sabes que son para ti, se empiezan a hacer una realidad, porque lo crees y te empiezas a mover en esa verdad. Y es lo que Dios va estableciendo para que nosotros lo podamos vivir. Y empieza un cambio en nuestra mente. Esa transformación empieza a ocurrir. Miren, en el transcurso de nuestro matrimonio, cuando estábamos de novios, híjole, qué enamorados estábamos. Todo era miel. Nos decía hola y parecía que los ángeles nos habían cantado. Era algo extraordinario. Y nos sentíamos muy contentos. Amabas a la persona. Yo le decía a mi esposa, oye, yo me siento privilegiado con Dios. Yo soy muy afortunado. Porque cuando te conocí, yo me enamoré de ti. Y desde ese día comencé a orar. Y le empecé a decir a Dios que te diera como a mi esposa. Durante 2 años no me peló. No me hizo caso. Por más que, claro, yo le regalé una Biblia. Le estaba evangelizando. Le mandé unos libros de algunos cristianos que habían escrito, también se los mandé. Y empecé de alguna manera a sembrar la palabra en su corazón. Y entonces le preguntaba hoy en la mañana, oye, ¿y por qué te casaste conmigo? ¿Qué viste en mí? Nada. Dios me cegó y tapó mis oídos. Yo dije, ya ven qué amado soy por Dios. Me dio lo que le pedía. Entonces yo me siento muy especial con Dios. Porque aunque ella no quería, ay, Dios sí quiso. Y esa es una bendición para mi vida. Y he aprendido a amarla, a disfrutarla, pero es por lo que Dios está poniendo en mi corazón. Entonces, Dios te va a dar cuando tú le crees, cuando tú te sabes que eres alguien especial, llamado, escogido por Dios. Tú puedes pedir y Dios te va a dar las peticiones conforme al corazón de Dios, no al tuyo. Yo sabía que era algo de Dios, pero pues yo no sabía cómo. Rogué, peleé, nada más por 2 años. Y Dios hizo la obra. Y Dios puso ceguera, sordera. Y se casó conmigo. Y yo estoy feliz con eso. Ten cuidado cómo piensas. Ahora ya sabes que lo que pasa en tu mente, tus pensamientos, o los genera tu cerebro, o los genera tu espíritu. Entonces tú puedes ser el autor, el controlador, y que no te controlen tus pensamientos. Tú puedes dirigir tus pensamientos. Miren, ¿cómo lo hace la sociedad en la que vivimos? La sociedad en la que vivimos empiezan a formar poco a poco los valores que quieren que tú tengas.
los gustos que quieren que tú tengas, las compras que quieren que tú hagas, a través de los anuncios, a través de los medios de comunicación, a través del internet, a través del Facebook, del Twitter, de todo eso, van creando una cultura en las sociedades para dirigirnos, para controlarnos como persona, como familia, como pueblo. Y todo eso se va formando y después ya no sabes ni por qué te vistes como te vistes, por qué hablas como hablas, porque lo aprendiste de esos medios de comunicación. Y cada vez los medios de comunicación son más fuertes, porque están influyendo tanto. Yo veo cómo ahora tú vas a cualquier restaurante y los matrimonios están con su celular. El esposo con su celular y la esposa con su celular, comiendo con el celular. Y ahí está. Los niños con su tabletita también jugando, para que también sea controlada su mente desde pequeños. Cuando tú puedes tener una relación con Dios, cuando tú le das tiempo a Dios, pero si le dedicas 4 horas a la televisión o más, o a tu computadora, o a tu teléfono celular, y a Dios le dedicas 3 minutos, o nada más cuando vas a comer y das la oración para darle gracias a Dios, esa es tu relación de oración. ¿Cómo quieres que se te forme una mente espiritual? La mente se forma por el tiempo que pasamos y le dedicamos a las diferentes cosas. Tenemos una mente dirigida por el ambiente en el que estamos, para que se nos manipule, y los espíritus que manejan este mundo para que nos dirijan, o tenemos la mente de Dios para que empiece a ser transformada y seamos transformadores. Hagamos los verdaderos cambios que necesita nuestra sociedad, porque nosotros empezamos a influir en la sociedad y empezamos a pensar de una manera diferente. Dios es el que va a hacer las cosas, así como Jesús veía una situación y no veía un problema, veía una oportunidad para establecer el reino de Dios. Veía la gente una enfermedad y Jesús veía un medio para darle la gloria a Dios. Era diferente su manera de ver las cosas y las enfrentaba Jesús. Tenía la dignidad de saber quién era y enfrentaba las circunstancias y las situaciones porque sabía que era el Hijo amado de Dios, como tú lo eres, mujer, la hija amada de Dios. Y cuando nosotros nos movemos en esa verdad, cambia completamente todo. Todo es posible cuando tú te mueves con una mente espiritual. Dice en el Salmo 1, en el verso 1, bienaventurado el varón que no anda en esos consejos del iPad o iPhone o tu celular, consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, donde criticas, donde todo el tiempo estás señalando los errores y las fallas, sino que en la ley de Dios está su delicia y en su ley medita día y noche. ¿Cómo voy a poder ser ese árbol? ¿Cómo voy a poder tener esa vida de Dios? ¿Y cómo voy a poder tener esa vida espiritual de Dios y una mente espiritual? Porque medito. ¿Qué es lo que la palabra me está diciendo? No para leer la Biblia, no porque tengo que leer la Biblia. ¿Qué me está hablando Dios en ese pasaje? ¿Por qué Dios me está poniendo esa inclinación en mi corazón? Me detengo cuando estoy leyendo. Empiezo a interactuar y le pregunto al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿es esto? Miren, es triste. La gente cuando tiene una duda le pregunta a Siri. ¿Conocen a Siri? La que está en los teléfonos. Siri, ¿dónde queda tal cosa? Y te saca una lista ahí para que tú escojas. No la Siri, pero es un sistema artificial. Se creó ese algoritmo. Las computadoras fuertes están en un lugar, pero crearon un software, que es un algoritmo,
que puede interactuar contigo y puede hablar contigo. Tú agarras tu celular y le dices, oye Siri, y te contesta, ¿en qué te puedo servir? Ay, bien amable la Siri. Y tú ya le preguntas y te dice, si no sabe te inventa, hay tales restaurantes y tú le estás preguntando de calles. Y ya te empieza a construir cosas que no eran. Pero le preguntas a la computadora, a ese programa artificial, le puedes preguntar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué es esto? No entiendo esto. Espíritu Santo, ¿me puedes aclarar esto? Y abres tus ojos espirituales y tus oídos espirituales, porque a través de ese día va a ocurrir algo donde está la respuesta de la pregunta que tú estabas haciendo. Te va a mostrar lo que está pasando y entonces lo vas a ver, lo vas a recibir y te va a definir. Va a ser una bendición para tu vida. Por eso, ¿cuánto tiempo estás pasando y cuántas veces le preguntas al Espíritu Santo? En lugar de estarle preguntando a la Siri, que es un programa artificial, empieza a preguntarle al Señor. Nos dice muy claro que lo que nosotros le damos el primer lugar es lo que nos va a definir y lo que nos va a cambiar. Dice Efesios 4:21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Está diciendo que yo puedo cambiar con el espíritu de mi mente. Yo puedo renovar, con mi espíritu puedo renovar, cambiar mi manera de pensar, mi mente. Que esa renovación, que ese cambio, pues viene porque ya tienes claro en tu espíritu el quién tú eres, lo que Dios te ha dado, la posición que Dios te ha otorgado y que lo has tomado, lo has creído y ahora ya tienes esa dignidad. Ya no te define la sociedad, ni el conocimiento, ni el dinero, nada de eso externo, sino el saber que eres un hijo, una hija de Dios. Y cuando tú sabes eso, tu cristianismo es lo más importante en tu vida. Es lo que tiene el significado en tu vida. Y te vas moviendo de acuerdo a esa verdad. Y vas estableciendo esa verdad donde quiera que tú vas. Y empiezan los cambios grandes en tu vida. Nos dice también que renovemos en Romanos 12:2, que cambiemos nuestra manera de pensar, que podemos hacerlo para que cambie tu manera de vivir. Entonces, en la mente, cuando hay un cambio a nivel mental, por una influencia de tu espíritu sobre tu mente espiritual, se van haciendo en tu cerebro vías que después ya es parte tuyo y te mueves en esa certeza, en esa seguridad, en esa convicción, porque ya tienes esa manera de pensar como Cristo lo hacía y lo pone muy claro. Dice en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién tiene ese conocimiento de lo que pasaba en la mente de Cristo? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo tenemos? ¿Cómo es posible? Porque escuchamos por la palabra que leemos, por el tiempo, por lo que le preguntamos al Espíritu Santo. Empieza a ponerse en nosotros una manera de ver, una manera de sentir, una manera completa. Jesucristo no estaba buscando a ver quién era el más pecador, sino cómo podía cambiar el corazón de las personas para traer el reino de los cielos a ese corazón, a ese endemoniado, a ese enfermo, establecer un cambio radical en sus vidas. Ese cambio empieza a ocurrir. ¿Cómo lo vamos a lograr? Quiero poner este punto. En primer lugar, dice la palabra que necesitamos arrepentirnos. ¿Qué es arrepentirnos? La palabra arrepentimiento dice cambio
de tu manera de pensar. Que no porque te sientes culpable, no porque te sientes triste, sino porque has recibido y has creído la verdad de Dios y tú te dices, eso no quiero ser, eso ya no soy. Yo soy un verdadero cristiano. Tengo la unción de Jesús en mi corazón y eso no es parte de mi vida. Y te va a salir porque hay vías, ya carriles de 80 para salir a todo lo que quieras, no hay ningún estorbo. Y luego los espíritus inmundos que hasta cierran el tránsito para que pases solito sin ningún problema y llegues y destruyas y hagas pedazos y todo, que empieces a ver, tú te detengas y digas, no, yo no voy a hacer eso. Lo hacía, lo pensaba, así lo sentía, pero ahora ya no lo voy a hacer. Mira, cuando estábamos recién casados, no hombre, nos escurría la miel. Pero empezaron a pasar los años y empecé a pensar diferente de mi esposa. Empecé a sentirme diferente ante lo que mi esposa hacía. Pero si te das cuenta, antes no ocurría. Hacía lo mismo, pero no era importante para mí, porque estaba enamorado y veía lo bueno, veía lo guapa, lo importante, todo eso. Y todo estaba ocurriendo en mi mente. Y ahora ya la veo con cara de gruñido, veo los colmillos, veo las garras, veo todo. Pero todo está ocurriendo en tu mente. Entonces no es que tenga que cambiar tu esposo o tu esposa. El que necesita hacer los cambios eres tú en tu mente. Y cuando esas cosas ocurren, pues es más fácil. Pero si te estás juntando con amigos o amigas que ya se divorciaron, que ya mandaron a volar el matrimonio, que todo eso, pues estás dándole lugar a todo ese proceso, a todo ese pensamiento que en lugar de edificarte, te va a ir llevando por ese carril. Esos son los emisarios que te mandan para que sigas en esa dirección y destruyas lo más valioso que Dios te ha dado. Igual pasa cuando Dios te da la salud. Empiezas a entrar en una lucha pensando de que la enfermedad, que te va a pasar esto, y ya empiezas a construir una fe, pero negativa, para que entonces tu cuerpo haga las líneas y como el cuerpo obedece, te enfermas de veras. Pero cuando tú crees lo que dice la palabra y empiezas a decir, es que yo estoy bendecido por Dios, la unción de Dios rompe ese yugo y empiezas a creerlo, esa enfermedad, tienes el cólico, tienes la enfermedad, tienes la molestia, pero ya no te define. Y tu cerebro empieza a hacer una nueva vía y después, sin que te des cuenta, estás completamente sano. Tú dices, Señor, tu palabra, tu espíritu hizo esta obra en mí. Yo no voy a aceptar el diagnóstico de ese doctor, ese es lo que se lo puede quedar. Yo voy a aceptar lo que Dios me ha dicho en su palabra. Yo estoy sano por su palabra y por su poder. Y cuando empiezas a hacerlo, dejas de pensar como antes pensabas. Te has arrepentido. Ya no es tu manera de ver la vida. Ya no es tu manera de sentir la vida. Y eso es el cambio de mente. Es lo que le llama metanoia. Ese cambio de ver las cosas. Dedica un momento al Espíritu Santo para que Él te ponga una palabra, una visión. Y esa palabra, ese recuerdo, esa memoria que te está presentando es para ese momento. Por eso necesitas tiempo para orar y para leer la Biblia, para que tenga de dónde tomar el Espíritu Santo. Si no lees la Biblia y si no tienes una relación de Dios, ¿de dónde puede tomar? Por eso le dedicamos tiempo a leer, no porque tengamos que leer, sino porque ese es el alimento para nosotros. Y la leemos, lo meditamos, profundizamos y empieza a haber tal cambio, porque no estoy leyendo por leer, sino para ver qué es lo que Dios me está mostrando en mi corazón y dedico ese tiempo. Haz consciente tus pensamientos. Antes éramos manejados por nuestros pensamientos
que ya venían en nuestra mente con sentimientos. Ahora hazlo consciente. ¿Por qué me estoy permitiendo pensar esto? ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Qué es lo que disparó el que yo pensara o que me sintiera de esa manera? Eres dueño. Empieza a ver por qué lo estás haciendo. Para que ocurra un cambio. Cuando lo dejas que ocurra solito, no ocurre el cambio. Te siguen gobernando lo que antes te gobernaba, lo que no has arreglado. Pero cuando tú te detienes y dices, ¿por qué estoy pensando esto? ¿De dónde me vino este pensamiento? ¿Ya lo traía? ¿Hubo algo que ocurrió que lo asocié y ya me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo incómodo, me estoy sintiendo triste? Porque la gente no te hace sentir, es algo que percibiste o discerniste y tienes autoridad para hacer el cambio, para establecerlo dentro de ti y luego fuera de ti. Pero si no lo percibes, ¿cómo va a haber cambios? El cómo te sientes cuando una persona se acerca, un compañero de trabajo o alguien de la congregación. Jesús siempre resolvía las situaciones difíciles. Y ya no vas la situación, ay, qué difícil, qué problema tan grande, me da miedo, ¿qué va a pasar? No, dices, qué oportunidad para consultar al Espíritu Santo. Porque sé que Dios me va a dar una estrategia. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé, pero me la va a dar y me voy a empezar a mover. Y te empieza a poner y te empieza a abrir el campo y te vas metiendo, hasta cuando tú tienes las cosas que Dios te ha dado. Porque sabes que es de Dios, que sabes que Dios te lo ha otorgado, que si no te mueves en eso, lo vas a perder y te lo van a robar, porque Dios te lo dio. Disciplina tu mente, disciplina tus pensamientos, sabiendo lo que es correcto delante de Dios y lo que no es correcto delante de Dios. Lo que es justo, lo que es honesto, lo que es limpio viene de Dios. Y lo que no, tú le dices no a eso. No vas a pelear. No tienes que discutir ni pelear contigo ni agarrar y darte de mazazos, sino eso no es para mí. Eso no soy yo. Eso ya no me define. Porque te estás disciplinando. No es fácil disciplinarnos, pero es un ejercicio que se hace en cada momento de nuestra vida. Y entonces ocurre un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra mente. Se hace una mente espiritual, dirigida por el Espíritu Santo. Yo espero que lo hayan entendido. Les platiqué de neurociencias y todas estas cosas. A los que les molesta un poquito, discúlpenme, pero necesitaba meterme. ¿Para qué? Para que lo apliques, para que lo hagas tuyo, para que lo veas que sí puedes tener el control, que sí puedes vivirlo, experimentarlo y que tú vas a tener la mente de Cristo y te vas a mover de acuerdo a las verdades de Dios. Porque ahora ya no vas a consultar a Siri, vas a consultar al Espíritu Santo. Porque ya no te van a definir las opiniones de la gente, te va a definir la palabra de Dios. Y empiezas a saber que como tú vivías no es para ti. Y hay un cambio completo en tu manera de ver las cosas, de sentir las cosas. Te estás arrepintiendo y te estás transformando y te estás definiendo. Yo soy, no quiero ser, yo soy. Porque partes de una evidencia de lo que Dios ya hizo. No, Dios lo va a hacer, ya te hizo su hijo, su hija amada. Ya eres una bendición. ¿Estamos listos? Vamos a ponernos en pie y vamos a empezar a practicarlo esta semana. ¿Te definía tu trabajo? ¿Te definía lo que tú hacías? Y entonces cuando tú tienes un evento de tu trabajo, ¿eso es lo que más importante para ti? Ya no. Si quieres tener una mente dirigida por el Espíritu de Dios, tienes que hacer un cambio en tus valores, en tus estructuras, en tus cimientos, para que veas qué es lo que realmente te va a definir. Y vamos a pedirle al Dios que nos permita vernos, que nos permita aceptarnos,
Porque si no te aceptas, todo el tiempo te vas a vivir rechazando, lastimando, denigrando, ofendiendo, porque no te aceptas como tú eres. Porque no te aceptas los fracasos que has tenido en tu vida. Y si no aceptas esos fracasos, los vas a seguir cometiendo. Cuando tú aceptas la vida, las cosas, eso es tu persona. Pero Dios va a cambiar tu manera en cómo tú veas las cosas. Cuando aceptes también que eres un hijo, una hija amada por Dios. Y que vivas de acorde a lo que ahora has aceptado. Padre, te damos gracias. Te pido, Señor, que conforme a tu palabra, que tú abres los ojos espirituales, abres los oídos espirituales, para que pueda pensar, para que mi mente se pueda formar de acorde a lo que estoy viendo, por lo que tú estás poniendo por tu espíritu en mí. Porque todo lo que ve tu espíritu y todo lo que oye tu espíritu, lo pone en mi espíritu. Y yo puedo verlo, yo puedo oírlo y puedo tener ideas, pensamientos, pero de las cosas que tú estás haciendo. Señor, que en este mover tuyo sea cambiada mi mente, sea completamente transformada, porque tú me diste un corazón nuevo. Tú escribiste en mi corazón tu palabra y también en mi mente pusiste tu palabra para que sea algo que es parte mía. Y Señor, que lo haga porque eso soy yo, porque ahora lo honro, porque honro el ser hijo tuyo, el ser, Señor, haber nacido de ti, ser con una genética que viene de ti, que es una vida espiritual. Y te doy gracias, Padre. Y empiezo a moverme, ya no de acuerdo a lo que antes me definía, ni a donde la sociedad y el mundo se mueve, porque tú me has levantado para hacer luz, para hacer sal, para establecer el sabor que debe de tener las cosas en la vida, para reflejar las cosas grandiosas que tú has establecido. Para eso me has llamado. Te doy gracias porque mi vida es otra, porque ahora voy a vivir con una mente transformada para gloria y honra tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ve cómo piensas. Detente y siente lo que estás sintiendo. Y empieza a moverte en lo que Dios quiere que tú te muevas para gloria y honra del Señor. Los que necesiten una oración, una administración, está el ministerio del abrazo del Padre y pueden pasar.